Y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Y sus discípulos le respondieron: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Le respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, los bendijo también, y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como unos 4.000, y los despidió. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte, porque en el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó de muerte a vida por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección, sabiendo bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado juntamente con él, para que sea destruido el cuerpo de pecado, y no sirvamos ya más al pecado. Pues quien ha muerto de esta manera, queda ya justificado del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no volverá a morir. La muerte no tendrá ya dominio sobre él, porque lo que murió, murió el pecado una sola vez, mas lo que vive, vive para Dios. Así también vosotros considerad que estáis realmente muertos al pecado, y que vivís ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo sexto, después de Pentecostés, tenemos en la narración del Evangelio la segunda multiplicación de los panes. Tanto esa fiesta, ese domingo, después de la fiesta de Corpus Christi, donde se hablaba de la gran cena organizada por el Señor a todos sus convidados, y unos decían que sí, y otros decían que no, poniendo sus distintas excusas. Esas cenas siempre nos han recordado la misma Santa Misa con la Santa Eucaristía y la Santa Comunión. Sacramentos que nos ayudan muchísimo, son el alimento de nuestra alma para seguir creciendo en el amor de Dios. Esta segunda multiplicación de panes hace más alusión incluso a la Eucaristía, porque aquella otra primera, de los 5 panes que había, y dio de comer, aunque a más personas, eran de cebada. En cambio aquí hace alusión al pan de trigo, que es el que se usa para consagrar en la Santa Eucaristía. Sabemos muy bien que la misa está totalmente conectada con el oficio divino, que es el que reza el sacerdote todos los días, y hoy empezó ayer la narración del pecado de David, el pecado del rey David, el pecado del santo profeta rey David. David había sido elegido por Dios, un muchacho que se dedicaba a cuidar las ovejas, un simple pastor. Había sido elegido por Dios para reemplazar a Saúl. Había sido Saúl el primer rey que Dios les había dado al pueblo elegido cuando ellos le pidieron al profeta Samuel que les diera un rey, como tenían los otros pueblos. Dios elige a Saúl, Saúl prevarica, después desobedece una orden precisa de Dios, entonces Dios cambia de rey, elige al profeta
al pastorcito, porque era un muchacho cuando lo elige, cuando lo unge el profeta Samuel, David mata a Goliat en esa batalla totalmente desigual, esas 5 piedras que son imagen de las 5 llagas de nuestro Señor. El profeta David reúne, siempre ha sido el modelo, la imagen, la figura de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pese a que Dios lo había exaltado desde tan bajo a lo más alto del pueblo de Israel, David cayó, cometió un pecado horrible. En realidad cometió 2 pecados. Un pecado de adulterio muy grave y un pecado de homicidio. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que una persona que tanto amó a Dios es el autor prácticamente de todos los salmos, que nosotros rezamos en una semana todos, los 150, hay otros autores también, pero el amor de David para con nuestro Señor realmente fue muy grande. Fue un elegido de Dios, un preferido de Dios. En muchísimas ocasiones se mostró esa divina asistencia hacia el profeta David. Y sin embargo, David cayó en un pecado muy vergonzoso, cayó después de haber caído en ese pecado, cayó en otro de homicidio para cubrir el otro primer pecado, y ahí es donde Dios lo envía al profeta Natán y le pone una parábola, le hace un ejemplo, le dice, rey David, había 2 hombres, uno era rico y otro era pobre. El rico tenía inmensa cantidad de ganados y de ovejas, y en cambio el pobre tenía solamente una oveja, a la cual había criado prácticamente como una hija dentro de su familia. Al hombre rico le llega un visitante, y el hombre rico, como no tenía que darle de comer en ese momento, no quiso matar ninguna de sus propias ovejas y le robó la oveja al pobre para darle comer a este. David inmediatamente se indigna ante esa narración hecha por Natán y le dice, ese hombre rico merece la muerte. Y él le dice, tú eres ese hombre. Entonces David inmediatamente cae de rodillas, pide perdón por su pecado y Dios lo perdonó. Es verdad que el pecado había sido muy grande. No me acuerdo qué santo es el que dice, David pecó como han pecado muchos reyes, pero David se arrepintió como se han arrepentido muy pocos reyes. Esto nos viene muy bien a nosotros porque de alguna manera podemos considerarnos preferidos y elegidos de Dios en el medio de tanta confusión como la que se tiene. Yo el otro día les di una pequeña charla a los niños el viernes que tenían ellos homeschool sobre el tema del pecado. El Papa Pío XII ya en su época, estamos hablando hace cuántos años atrás, 70, 80 años atrás, él ya decía, la humanidad está perdiendo la noción de pecado. Y es verdad que podemos pensar que casi es una misericordia de Dios esto en muchísima gente, el no tener esa noción de pecado. ¿Por qué? Porque pecan sin intención de pecar. Llevan una vida totalmente anticristiana sin muchas veces saberlo. Pero nosotros no podemos decir lo mismo. Yo les decía a los chicos precisamente, decir, cuando uno, para que un pecado mortal se dé, tiene que haber 3 condiciones, y es bueno repasarlas con ustedes también. La materia grave, la plena advertencia y el pleno consentimiento. La materia grave es que aquello que yo voy a hacer, sea de pensamiento, de deseo, de palabra, de obra o de omisión, sea una cosa grande. Pero también tiene que, para que se dé el pecado mortal, tiene que haber plena advertencia y pleno consentimiento. En las personas ya formadas en el catolicismo, en la doctrina cristiana, en el conocimiento más profundo siempre de la moral cristiana, cada vez hay más responsabilidad. Yo les dije a los niños la primera conclusión, bueno, entonces mejor no enterarse de muchas cosas. No, tenemos obligación de enterarnos de esas cosas porque si no ya hay una omisión de parte nuestra. Entonces, siempre que falte algunas de estas 3 cosas, la materia grave, la plena advertencia y el pleno consentimiento,
el pecado no será grave. Será cuanto mucho un pecado venial o no será ningún tipo de pecado. Esto se da muchísimo en el tema de los pensamientos. Especialmente, por eso yo se los dije a los chicos, porque a veces los pensamientos es lo que nos perturba más. Me viene un pensamiento. Yo advierto que esto que estoy pensando no está de acuerdo a la moral cristiana. Bueno, yo lo quiero rechazar. Ahí viene la advertencia, ¿entienden? La materia grave está la advertencia y ahora depende del consentimiento si voy a pecar o no. Yo no quiero este pensamiento porque es malo, ofende a Dios. Luego, no se produjo ningún pecado. Hubo materia grave, hubo advertencia, pero no hubo consentimiento, porque si no hay plena advertencia y pleno consentimiento para que se dé el pecado mortal. Muchas veces la gente confunde. Nadie, en consecuencia de esto, nadie comete un pecado sin querer. Precisamente la definición de pecado es una falta voluntaria contra la ley de Dios. Voluntaria es que se hace queriendo. Padre, en el sueño, tuve un sueño horrible, yo asesinaba a una persona y era tan... No, es un sueño, los sueños son. ¿Entienden? Muchas cosas pueden pasar en esos estados semiconscientes, no son pecado. Cuanto mucho un pecado venial, si hubo una semiconsciencia. Entonces, es muy importante eso. Por supuesto que si la materia es leve y hay plena advertencia y pleno consentimiento, el pecado va a ser leve. Voy a decir una mentira para esquivar tal situación. Nuevamente, en materia leve, plena advertencia, pleno consentimiento. No estoy diciendo que por eso haya que cometer ese pecado, por supuesto que no. Siempre los libros de moral nos llegan a decir que si un pecado venial, yo cometiendo una mentira piadosa, mal llamada piadosa, porque no puede haber una mentira que sea a su vez piadosa. Piadosa es que yo tengo esa relación para con Dios. Si yo puedo decir una mentira, se evitaría una guerra, una tercera guerra mundial, no estaría justificado de decirla, porque el ofendido siempre es Dios, y Dios es un ser infinito. Pero la Iglesia nos pone, a los sacerdotes especialmente, en las lecciones de Maitines, la narración del pecado de David. ¿Para qué? Para que nadie se sienta seguro. Eso no significa que uno debe estar temiendo constantemente, tener un miedo casi enfermizo, defender a Dios. Si yo no quiero pecar, no voy a pecar. Y voy a tener siempre la gracia de Dios que me da para que yo no peque. Y si no tengo la gracia, Dios me da el empuje para que pida esa gracia para resistir a la tentación. Es verdad que naturalmente hablando, o en el plano natural, no en el plano sobrenatural, yo no podría resistir a las tentaciones, si no es con una gracia especial de Dios, pero Dios me ofrece siempre esa gracia, porque como dice San Pablo, es fiel y no va a permitir que jamás seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que cualquier tentación que me venga, por fuerte y grande que sea, siempre voy a tener la fuerza de poder resistirla, la ayuda sobrenatural de la gracia para poder resistirla, y si no, el empuje de Dios para pedir esa gracia. ¿Y por qué nos pone el pecado a David? Porque precisamente David era el preferido de Dios. Yo me acuerdo cuando uno lee en las Biblias para niños, cuando yo era chico, y uno leía ese pecado, no podía creer de que una persona tan amada de Dios, tan agraciada de Dios, tan levantada de lo más mínimo, como era un pastorcito, al ser el rey del pueblo elegido. Nuestro Señor es descendiente de David según la carne. A él le promete, uno de tus descendientes será el Mesías. Y sin embargo cayó bajísimo, pero de ese abismo en el cual cayó, luego se levantó, y porque se arrepintió y confió en la misericordia de Dios, compuso ese salmo, el Salmo 50, el principal de los penitenciales, donde él pide ese perdón a Dios, y Dios lo perdonó. Acá tenemos que sacar dos enseñanzas. Nunca gloriarnos de nuestra situación. Yo soy tradicionalista, católico en este momento de tanta confusión, yo soy mejor que los demás. Por favor, nunca eso.
Es verdad que debemos reconocer las gracias de Dios, porque son gracias. Y si Dios me da un regalo, quedaría muy feo de mi parte no darme cuenta de ese regalo o no reconocerlo. Pero no considerarme por eso ni superior a los demás. Es más, el método normal de Dios es elegir siempre lo peor, lo más bajo, lo más nada, para que se muestre precisamente su misericordia y su omnipotencia. Y así como a David lo sacó, es más, cuando va el profeta Samuel a buscar al que había elegido Dios, Isaí, que era el padre de David, le va mostrando sus hijos, es uno de tus hijos el que voy a elegir, y le va mostrando a tus hijos, no tengo más, me queda uno chiquito que está por allá cuidando las ovejas. Bueno, a ese eligió Dios. ¿Por qué estamos nosotros aquí hoy reunidos en la Santa Misa, en la posibilidad de comulgar, de hacernos partícipes de esa multiplicación de panes que fue figura de la Eucaristía y recibir a nuestro Señor Jesucristo mismo? Porque Dios vio la bajeza de lo que éramos y nos exaltó. Y en esa exaltación no debemos gloriarnos nunca, porque Dios no quiera, puede permitir esa caída aberrante que tuvo el profeta David. No imitemos a David en su pecado, pero sí imitemos a David en su arrepentimiento, porque desgraciadamente hemos pecado, somos pecadores, y siempre tenemos en nuestras historias algún pecado de que llorarlo. Y ya que el Papa Pío XII decía, la humanidad está perdiendo esa noción de pecado. Gracias a Dios nosotros la tenemos, pero porque la tenemos, nuestro pecado es más responsable, mucho más responsable delante de Dios, porque sabemos que estamos ofendiendo y a pesar de ello lo ofendemos. Eso es terrible, es tristísimo. Considerar siempre más y más la gravedad del pecado. ¿Quién es el pecador? ¿Quién es el ser ofendido? Por eso es que el pecado mortal merece, de hecho, un infierno eterno, porque el ser ofendido es un ser infinito, eterno. Por eso la culpa, en cierta manera, es infinita, eterna. Pero Dios, como dice San Pablo en la epístola a los romanos hoy, nos dio el bautismo, por el cual nos levantó del pecado original a la vida de la gracia, por su pasión y muerte. Después nos dio el sacramento de la penitencia, de si tenemos la desgracia de caer, volver a levantarnos. Pero todas esas cosas pueden llegar a producir en nosotros esa rutina de como quien va a confesarse, como ser un trámite, hoy me toca confesarme. No, acuérdense las condiciones de la confesión, más que nada el dolor de los pecados, el propósito de enmienda. Voy porque estoy dolido de mi pecado y voy, lo confieso como me manda la cuarta condición y hago un firme propósito de no ofender más a Dios. Y después vengo a la Santa Misa y participo de lo más grande que puedo participar, porque no hay nada que se pueda comparar a la Santa Misa, y además comulgo, que es la mejor manera de participar en el santo sacrificio de la misa, y mi cuerpo y mi alma se divinizan mientras el tiempo de la comunión. Son regalos tan enormes de parte de Dios que nunca nos daremos cuenta de lo que realmente son, y los vivimos prácticamente a diario. Agradezcamos muchísimo todo esto a nuestro Señor y nunca la soberbia. La soberbia, yo estoy arriba, entonces ya estoy como libre de pecado, yo soy tradicionalista, soy católico de antes, yo no acepto el bien, sí, muy bien, adhiero a la verdad que me vino de Dios gratis. Gratis y de forma totalmente inmerecida de parte nuestra. Y por otro lado, la consideración de simplemente entiendan, no podemos cometer un pecado mortal. La Sagrada Escritura dice, hasta el más justo peca 7 veces. Pero ¿cómo es posible que un justo, conociendo las cosas que conoce, peque mortalmente, considerando las consecuencias del pecado mortal? De verdad, David pecó, padre, sí pecó, pero inmediatamente se arrepintió y fue el pecado de David. Pidamos a la Santísima Virgen
ya que la Iglesia hoy nos propone prácticamente 3 sacramentos: el bautismo, en la oración, en la epístola, la Eucaristía, tanto como sacrificio como alimento en el Evangelio, y también, en cierta manera, el sacramento de la penitencia, porque es como la continuación del bautismo, la recuperación de la gracia perdida bautismal. Esa es la gracia que debemos entonces pedir hoy a nuestro Señor Jesucristo a través de su Santísima Madre, la Virgen María. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.